juicio oral, parte del sistema acusatorio, fue una de las primeras maneras empleadas por las comunidades para solucionar problemas internos y dictar sentencias. Estos diálogos se formalizaron a juicios durante la Edad Media. Bienvenidos al programa Ley de Vida. Los saluda Yesenia Castañeda y hoy hablaremos sobre el juicio oral, la tercera etapa en el sistema de justicia penal. Los invito a que nos acompañen a conocer más de este trascendental tema aquí en Ley de Vida. Culpable, tú culpable, culpable, tú culpable. ¿Hizo el señor? No sé. Le voy a preguntar qué hizo. No sabe. Bueno, vamos a investigar esto. Allá hay un señor que dice que no sabe por qué está en la cárcel. Por ello se está implementando el nuevo sistema de justicia que establece procesos penales apegados a la ley, con acceso libre a la información y que garanticen el respeto a los derechos humanos tanto de las víctimas como de los imputados. Habrá jueces para cada tipo y parte del proceso, jueces de control, de juicios orales y de ejecución de sentencias. Los jueces resolverán el caso garantizando los derechos de los imputados y de las víctimas u ofendidos. Lo más interesante del nuevo sistema es cómo el respeto a los derechos de las partes obliga a tener juicios transparentes. ¿Cómo? En primer lugar, toda la investigación y evidencia deberán estar a disposición de la defensa y del Ministerio Público para que las dos partes puedan consultarlas. La investigación será presentada al juez, argumentada y defendida por las dos partes de manera equitativa en una audiencia pública. ¿Público? ¿Cualquiera puede entrar? Así los ciudadanos podemos vigilar el desempeño de los jueces. Eso está muy bien. En todas las audiencias deben estar presentes el juez del caso, el abogado defensor y la parte acusadora. Si no están todos, ¿no hay audiencia? Así es, y el juez debe calificar la evidencia y argumentos de las partes, así como dictar y explicar su sentencia públicamente. ¿Con procesos transparentes? Todo es más claro. Sea el imputado responsable o inocente, se deben de respetar sus derechos en todo momento. Así sí. La demanda ciudadana ahora es ley. Nuevo sistema de justicia penal. Una transformación conjunta que genera confianza. Para hablarnos del juicio oral, la tercera etapa en el sistema de justicia penal, doy la bienvenida y me da mucho gusto que se encuentre con nosotros el licenciado Gabriel Grajales Pascasio, juez del nuevo sistema de justicia penal. Bienvenido. Gracias. Asimismo, al licenciado Walter Constantino Bleschuber, abogado, bienvenido. Es un gusto. Y un gusto también saludar al licenciado Jorge Núñez Echeverría, encargado de la unidad especializada en el sistema acusatorio del Instituto de la Defensoría Pública. Bienvenido. Buenas noches. Me gustaría iniciar el programa anterior, si ustedes nos acompañaron, estuvimos hablando de la primera y la segunda etapa del sistema de justicia penal, la investigación y la intermedia. Hoy abordaremos el tema de juicio oral, estoy seguro que a usted le va a interesar. Y me gustaría iniciar con usted, juez, que nos explicara cuáles son las fases del juicio oral y en qué consiste cada una. Bien, ya vimos la vez pasada, como lo acabas de comentar, una de las etapas, o la segunda etapa era la etapa intermedia, y en esta concluye con el auto de apertura, que a su vez es el que da inicio al juicio oral, donde se establecen los medios de prueba que va a desahogar cada una de las partes, en este caso el Ministerio Público, junto con la víctima y el defensor y el imputado. Y el juicio oral, las fases en que se pueden dividir serían los alegatos de apertura, el desahogo de los medios de prueba, los alegatos de clausura y lo que es el fallo, establecimiento de las sanciones que le corresponden al imputado en caso de que la sentencia sea condenatoria y la lectura o la lectura de sentencia, que es con lo que concluye este juicio de debate.
Claro, pues hablábamos de diversas figuras que están en el nuevo sistema de justicia penal. Una de ellas, sin duda alguna, y para esta tercera etapa es relevante, el juez de juicio oral. En este caso, me gustaría que nos explicara cuáles son las funciones y también en qué consiste y cómo se desarrolla el juicio oral. Pues bien, atendiendo a estas fases que hemos mencionado del juicio oral, en los alegatos de apertura, pues las funciones del juez es escuchar a las partes en esta introducción que cada una de ellas hace respecto a lo que van a desahogar, ya sea como Ministerio Público o como la defensa del imputado, y desde luego presidir audiencia de debate, también resolver algunos planteamientos que hagan las partes durante el desahogo de los medios de prueba, conforme a las formalidades que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a los interrogatorios, contrainterrogatorios y la forma de cómo cada uno puede desahogar otros medios de prueba diversos a estos interrogatorios o testimonios. Y la siguiente etapa, o después del desahogo de los medios de prueba, vienen los alegatos de clausura, que sería un resumen o una exposición que también el Ministerio Público y la defensa en su oportunidad tendrán la oportunidad de hacerle ver al tribunal de enjuiciamiento cuáles son las conclusiones de esos medios de prueba que cada uno desahogaron, y también obviamente en ese principio de contradicción que cada uno tiene, hacer ver lo mal o lo bien que estuvo su contraparte en esta audiencia de debate. Y finalmente en el fallo ya le corresponde al juez analizar y darle el valor a cada prueba que se ha desahogado y emitir un fallo, en este caso una sentencia de condena o una sentencia absolutoria, y tenemos 5 días posteriores para redactar la sentencia y dar una lectura íntegra de la sentencia como queda ya plasmada en un documento, que también el Código Nacional exige que sea plasmada en un documento. Claro, ya conociendo el desarrollo del juicio oral, me gustaría, licenciado Walter, que nos comente cuál es el trámite que se le da a un asunto cuando llegan a los juzgados de oralidad tratándose de la víctima. Claro que sí. Primero que nada hay que mencionar que quien realiza en este caso el envío del expediente ante el juez es el Ministerio Público, que es el representante social y es quien asiste a la víctima. Y una vez que se recibe la carpeta de investigación en la oficialía de partes del juzgado, el juzgado radica ya como causa penal la carpeta de investigación y se encarga de girar los citatorios para que las partes comparezcan a una audiencia señalada dentro de ese expediente. Una vez que se llega a la fecha de la audiencia, las partes tienen que presentarse para que todos tengan el derecho de audiencia y puedan alegar lo que a su derecho convenga en el momento de su desahogo. Una vez en la audiencia, la víctima puede estar en la parte donde se coloca el Ministerio Público y los ofendidos o las víctimas, para que en su momento puedan alegar lo que ellos consideren pertinente, tratándose ya de reparación del daño, tratándose de cuestiones incidentales o de cuestiones de recursos interpuestos en ese momento contra resoluciones que pudiera tomar el juzgador y que a ellos no les beneficiara. Durante el desahogo de la audiencia, la víctima tiene participación activa, si así lo desea, alegando y interponiendo recursos si así lo considerara pertinente. Excelente. Y en el caso, licenciado Jorge, ¿cuál es el proceso que tienen que realizar en un juicio oral como parte del Instituto de la Defensoría Pública? Y cabe mencionar que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20 constitucional, apartado B, en su fracción quinta, establece literalmente el derecho que tiene una persona en calidad de imputada o acusada, el derecho a un juicio, a una audiencia pública ante un juez y tribunal. Esto es, obviamente, se interpreta ante el derecho que tiene a un juicio oral. Sin embargo, también tiene dentro del artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción onceava, establece también que el defensor público tiene derecho a intervenir en una audiencia de juicio oral, siempre y cuando haya sido designado, ya sea por la persona, en este caso acusada,
¿sí? O bien hecha la designación por parte de un juez de tribunal de enjuiciamiento. Para ello cabe mencionar que el proceso se va desarrollando de la siguiente manera. El defensor público que interviene desde luego en la audiencia de juicio, por ende, ya debió haber tenido conocimiento de todas las fases anteriores, es decir, lo que se generó en una fase de investigación, lo que se generó en una fase intermedia, y de esta manera le va a permitir preparar su defensa, preparar su teoría del caso, preparar su estrategia de litigación que le permita llevar adecuadamente una defensa a favor de la persona que se encuentra en calidad de acusado. Sin embargo, nos encontramos con dos vertientes muy importantes dentro del desarrollo del proceso. La primera puede ser de que el propio defensor público es el como propiamente haya ya generado la defensa desde el inicio del proceso a una persona que se encuentra ahora en calidad de acusada, ¿sí? Que desde luego ya tuvo el tiempo suficiente para haber preparado su defensa y brindarle desde luego la defensa técnica y adecuada en el desarrollo de la audiencia de juicio oral. Pero también nos encontramos en una hipótesis, en otra vertiente, de mencionar que también el defensor público pudo haber intervenido, y sea su primera intervención en la audiencia de juicio. Y eso vamos a encontrar que para ello, en caso de existir una situación como tal, deberá desde luego, se le deberán de prestar todas las facilidades para establecer toda la información que se ha recabado durante todo el desarrollo del proceso, que le permita también ir transformando todos esos medios, pueda recabar todos esos medios de prueba, obtener la información solicitada y de ello pueda brindar la defensa técnica y adecuada a la persona que se encuentra en calidad de acusada. Es decir, no se le puede privar de ese derecho, ¿sí? Ahora bien, cabe mencionar también que lo que es la unidad técnica especializada, unidad técnica de investigación especializada en el sistema acusatorio de la Defensoría Pública, cuenta con una unidad de gestión y litigación. Esa unidad de gestión y litigación es muy primordial dentro de la Defensoría Pública porque está conformado por cuerpo de defensores públicos especializados en el sistema acusatorio que permiten llevar a cabo la gestión, el desarrollo de una audiencia de juicio oral, precisamente, y eso le permite, bajo la defensa técnica y adecuada, brindarle toda la defensa, desde luego, a la persona que se encuentra en calidad de acusada. ¿Sí? Entonces, realmente vamos a encontrar que son partes primordiales. El proceso acusatorio en el cual interviene el defensor público no es precisamente hasta la audiencia de juicio oral, ¿sí? Sino eso se extiende aún más a una inconformidad en materia de apelación, inclusive en caso de emitirse una sentencia de condena, como bien ya lo han referido los jueces, también se puede generar hasta un juicio de ejecución de sentencias propiamente dicho. Entonces, realmente la intervención del defensor público en el proceso penal acusatorio es muy amplia. Claro. Ustedes en casa, les hago la pregunta, ¿saben que pueden asistir a un juicio oral y conocer todas las etapas de este sistema de justicia penal? Piénsenlo, vamos a ir a un corte promocional y regresamos con este tema tan importante y por supuesto vamos a conocer también la opinión del público. No le cambien. Al juez de juicio oral, de manera unitaria o colegiada en un tribunal de enjuiciamiento, le corresponde presidir y dirigir la audiencia durante su desarrollo, escuchar a las partes, analizar las pruebas para determinar si se demostró la culpabilidad del imputado y, de no ser así, declarar su inocencia, dictar su sentencia, exclusivamente con base en la información presentada durante la audiencia. Muy bien, dadas las manifestaciones de las partes y las probanzas desahogadas por los mismos, esta autoridad encuentra suficientes elementos para resolver y por ende emitir su fallo, el cual resulta ser condenatorio en contra de... Una vez concluida la audiencia, es su responsabilidad imponer las sanciones penales que correspondan al delito, condenar a la reparación del daño, explicar la sentencia a las partes. El juez solo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. Antes, cuando eras víctima, la reparación del daño era muy difícil. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, el responsable tiene la obligación de pagar por los daños que cause. Y el juez tiene la obligación de vigilar que así suceda. Con el nuevo sistema de justicia penal, el que la hace, la paga.
Nueva justicia penal. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, me gustaría compartir también con todos ustedes, nos acercamos al público y les preguntamos ante qué institución se tramitan los juicios orales. ¿Ustedes lo saben? Veamos qué dicen. ¿Sabe ante qué institución se tramitan los juicios orales? Es ante el Ministerio Público, ¿no? ¿En el juzgado? ¿En el tribunal? Sí, ante el Poder Judicial del Estado. En los juzgados, principalmente. Ante el Poder Judicial de la Federación. Existen los juicios especializados en materia oral y del Poder Judicial, que dependen del Poder Judicial. Ante el Poder Judicial del Estado. ¿En el Poder Judicial? ¿El Poder Judicial? Pues yo creo que en tribunal o en el Poder Judicial. ¿Ante el Poder Judicial? Pues anteriormente he escuchado que por tribunales, por Procuraduría de Justicia o juzgado. Interesante los comentarios, juez, ¿qué nos dice al respecto? Pues bien, ya veíamos durante estas etapas que este juicio oral es la tercera etapa y veíamos que las primeras dos se desahogan ante un juez diferente, que es el juez de control, y esta última etapa, conocida también como la audiencia de debate o juicio oral, y de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales sería ante un tribunal de enjuiciamiento, que también de acuerdo a estas disposiciones de este Código procesal puede ser un solo juez o un tribunal integrado por 3 jueces, que cada entidad federativa establecerá cuándo o cómo se integrará más bien ese tribunal de enjuiciamiento, pero desde luego la mayoría de la gente tiene razones ante un tribunal, en este caso el tribunal de enjuiciamiento, de acuerdo a la nueva denominación del Código Nacional y lo que anteriormente se conocía como el juez de oralidad. Claro, juez, antes de irnos al corte promocional, hacíamos la pregunta si todas las personas tienen el derecho o pueden asistir a conocer un caso, ¿no? En este caso el juicio oral. Me gustaría que nos respondiera esa pregunta y también si existe un reglamento para las personas que asistan al juzgado de oralidad. Pues bien, uno de los principios que de este sistema acusatorio establecido en el artículo 20 de la Constitución está el principio de la publicidad, que es precisamente el derecho de que las partes estén presentes en cada una de las audiencias y desde luego también que esa publicidad trascienda y dar acceso al público en general, no solamente las partes estén en presencia del juez, sino que también el público en general pueda ver, presenciar desde cualquiera de las etapas hasta el juicio oral, e incluso en ejecuciones de sentencias. La única excepción es que no vulneren o no trasciendan o no se afecte la imagen o los derechos de alguna de las partes. En ese caso es una excepción a ese principio de publicidad y el órgano jurisdiccional, cualquiera, el juez de control o el tribunal de enjuiciamiento puede restringir el acceso a las personas, pero desde luego pueden ingresar cualquier persona, cualquier audiencia. La única impedimento sería desde luego que se cumplan con las mismas formalidades que exige el propio Código Nacional, que sería el no ingresar en un estado inconveniente, ya sea armadas o porten algunos distintivos que están prohibidos, que no podrían ingresar así, por ejemplo, uniformados o de alguna institución por ahí, pero el juez o el administrador, en este caso que es la gestión judicial, establecería los parámetros para establecer quién puede ingresar o quién no puede ingresar, pero la regla es entrar y dejar entrar a cualquier persona en cualquier momento, a cualquier audiencia que pueda verificarse en estos órganos del nuevo sistema de justicia penal. Excelente. Y bueno, estamos por finalizar el programa. Me gustaría, juez, que nos platicara cómo concluye la etapa del juicio oral. Pues bien, una vez que se han desahogado todas las fases de este juicio oral, la última fase, última actividad del juez, el tribunal de enjuiciamiento, sería la lectura y la explicación de la sentencia, que ya sería el documento plasmado, esto es explicarles los conceptos, no solamente de por qué se acredita el delito, sino que también la responsabilidad, en este caso del acusado, en caso de que hubiese sido una sentencia condenatoria o bien por qué se le absuelve. Y después de explicado,
tenemos que dar lectura porque en ese documento podemos introducir o podemos tomar en consideración criterios jurisprudenciales o también desde luego algunos conceptos doctrinales. Entonces nuestro código procesal nos obliga a dar lectura íntegra desde el encabezado hasta los resolutivos de cómo queda la sentencia redactada en este caso, y que sería la última actividad ya del juez. Sin embargo, las partes, los intervinientes, tanto el Ministerio Público y la víctima como el imputado, en este caso ya el sentenciado y el defensor, trascienden su actividad a una siguiente etapa que sería la ejecución de la sentencia, pero como juez del Tribunal de Enjuiciamiento ahí concluiría mi actividad. Y pasaría a un juez. A un juez diferente, el juez de ejecución de sentencias. Perfecto. Licenciado Walter, entonces, ¿usted cómo procede para llegar a la otra etapa? Bueno, en este caso, obtenida una sentencia favorable de condena y que también condene la reparación del daño, la víctima puede hacer los trámites necesarios para hacer el cobro de esa reparación del daño, ya sea porque el sentenciado tenga la voluntad de hacer el pago de la reparación del daño, o bien si no la tiene, pues acudir a los medios que legalmente están establecidos para lograr ese cobro, ya sea judicial o extrajudicial también, para que por medio de un proceso ya definido se pueda lograr el pago de esa reparación del daño. Es muy importante destacar que también la víctima y su representante e incluso el Ministerio Público tienen la posibilidad de interponer un recurso de apelación o incluso un amparo contra alguna sentencia que no les sea favorable si no satisface completamente sus pretensiones, ya sea de punición, es decir, de la pena impuesta, o bien de la reparación del daño, es decir, que el juez pudiera considerar una cantidad inferior a la que la víctima está reclamando, o bien pudiera condenarlo por el delito, pero absolverlo de la reparación del daño. Entonces esas cuestiones no son favorables para la víctima, ni su representante legal o el Ministerio Público, cualquiera de los tres puede interponer el recurso ya directamente ante el tribunal, ante el juzgado, o bien si es necesario llegar a las instancias federales, un amparo. Excelente. Y licenciado Jorge, en el caso de la Defensoría Pública. En el caso de la Defensoría Pública, concluye su intervención, podríamos decir que, bueno, para ello no nos olvidemos que el juicio oral, desde luego, es un juicio de decisiones, ¿no? Así lo establece el propio Código Nacional. De igual manera, como anteriormente ya se había manifestado, efectivamente el juicio de debate, propiamente dicho, inicia con un alegato de apertura, en el cual se hacen de manifiesto todas las herramientas necesarias que se van a utilizar en el desarrollo de la audiencia de juicio. Sin embargo, al término de dicho debate, al término de desahogo ya de pruebas, porque aquí ya hablamos de pruebas propiamente dicho, al desahogo ya de las pruebas, ya las partes concluyen con un alegato de clausura. Precisamente la defensa, podríamos decir que su última intervención, podríamos decir que puede ser el alegato de clausura en términos del artículo 399 del Código Nacional. Sin embargo, ante ello nos encontramos a una circunstancia muy similar a lo que acaban de mencionar los jueces, en el cual se puede dictar una sentencia absolutoria. Si se dicta desde luego una sentencia absolutoria, es en beneficio desde luego de la persona que se encuentra acusada, desde luego que tiene como resultado la libertad de esta. Entonces, ante ello únicamente nos queda hacer los trámites correspondientes para determinar su libertad. Sin embargo, si la sentencia no es favorable, es decir, se obtiene una sentencia condenatoria, desde luego la intervención del defensor público aún continúa. ¿Sí? Y eso significa pues que pasamos a otra fase del juicio oral, que es la fase de individualización de la pena, un debate que se realiza a través de argumentos jurídicos por parte de la defensa en beneficio de la persona que se encuentra ya en calidad de sentenciada, en el cual se hace la expresión de derechos a su favor, de beneficios y sustitutivos penales que corren a favor de este, ¿no? Ya posteriormente a ello, también encontramos la fase de impugnación, que es la apelación propiamente dicho, ¿sí? O si no, irnos también a un amparo propiamente. Y posteriormente a ello, ya sigue la siguiente etapa, que es la etapa de ejecución de sentencias, en la cual también interviene la Defensoría Pública en beneficio de la persona que se encuentra sentenciada.
Excelente, y por supuesto en la siguiente emisión abordaremos más el tema de ejecución de sentencia. Muchísimas gracias, llegamos al final de este programa. Agradecemos nuevamente al licenciado Gabriel Grajales Pascasio, juez del nuevo sistema de justicia penal, asimismo al licenciado Walter Constantino Blechuber, abogado, y al licenciado Jorge Núñez Echeverría, encargado de la unidad especializada en el sistema acusatorio del Instituto de la Defensoría Pública. Gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 3 programas para ampliar un poco más este tema. Y bueno, la próxima semana estaremos hablando, como les comentaba, sobre la función del juzgado de ejecución de sentencias. Se despide de ustedes Yesenia Castañeda y los dejo con el derecho a un juicio, ley de vida. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. ¡Su señoría! ¿No ha escuchado los cargos todavía? Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso.